Buenas tardes. Nos encontramos con la ingeniera Giovanna Peñalosa Newball. Ella es ingeniera de profesión y es especialista en gerencia de proyectos. Ella se ha desempeñado como coordinadora de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por un lapso de 11 años, lo cual le ha permitido desarrollar una gran experiencia en cuanto a la dirección de proyectos, razón por la cual la escogimos para esta entrevista. Procedemos a presentarnos los integrantes del grupo. Mi nombre es Hernán Cleveland Amador, soy administrador de empresas agropecuarias y estoy desarrollando la maestría en proyectos de desarrollo sostenible. Buenas tardes, ingeniera, bienvenida y muchas gracias por permitirnos hacernos esta entrevista. Mi nombre es Juan Nicolás Palacios, soy politólogo de profesión y actualmente me encuentro igualmente cursando la maestría en proyectos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Manuel Camilo Moreno Zuluaga. Yo estoy cursando la maestría en proyectos de desarrollo sostenible y actualmente me desempeño como control presupuestal en las empresas del grupo Enel en Colombia. Igualmente, muchas gracias, ingeniera, por habernos aceptado esta invitación. Hola muchachos, ¿cómo están? Mucho gusto. Como Cleveland les mencionó, mi nombre es Giovanna Peñalosa Newball. Trabajé durante 20 años con una entidad ambiental que se llama Coralina, de los cuales los últimos 11 años fui la coordinadora de la sede de aquí de la isla de Providencia. Mucho gusto. Bueno, ingeniera, arrancamos entonces con la entrevista. En primer lugar, quisiéramos preguntarte acerca de la gestión de calidad. Pues entendemos que gestionar la calidad es un proceso de convertir un plan de gestión de calidad en actividades ejecutables que incorporan en los proyectos las políticas de calidad de cada una de las organizaciones. Y pues que estos procesos permiten, entre otras cosas, incrementar la probabilidad de cumplir los objetivos de calidad. A lo largo de tu experiencia en la dirección de proyectos, ¿qué elementos claves consideras que has identificado en el desarrollo de la gestión de calidad de los proyectos? Bueno, el plan de calidad sabemos que es una herramienta que nos ayuda a mejorar los procesos de nuestros proyectos. Pues no solo de proyectos, sino también de nuestras instituciones, de nuestras empresas. Para tener un buen plan de gestión de calidad, primero hay que tener claridad sobre los objetivos de ese plan, el alcance que tiene ese plan, es decir, hasta dónde vamos a llegar con nuestro plan de calidad. Por otro lado, se requiere establecer los procedimientos y procesos, procesos, roles y responsabilidades del equipo, de los miembros del equipo de trabajo del proyecto, además de evaluar los riesgos sobre los cuales nos tenemos que enfrentar. Sabemos que hay algunos riesgos que son predecibles, otros que no son predecibles, entonces es necesario que dentro de nuestro plan de calidad también tengamos presente esos riesgos. También están los formatos, los planes de gestión de calidad establecen, digamos, unas pautas en los procedimientos, y estos procedimientos a la vez utilizan una serie de documentos que ayudan digamos, a evidenciar nuestro plan de calidad, y eso se puede hacer a través de algunos documentos, y estos documentos en su gran mayoría se desarrollan a través de algunos formatos. Por otro lado, también está el control que hay que tener a nuestro plan de calidad. Hay que estar monitoreando permanentemente nuestro plan de calidad para evitar las no conformidades. Hagan de cuenta que vamos a cumplir un requisito que nos exige algún cliente. Entonces, tenemos siempre que estar monitoreando de que ese requisito se cumpla. Haz de cuenta que vas a hacer, digamos, un lápiz. El lápiz tiene que ser de tales características, de tal color, de tal forma, etcétera. Entonces, el control de calidad es verificar de que esos requisitos que exige el cliente se cumplan y estarlos monitoreando siempre. Si durante el proceso de elaboración de ese lápiz o de ejecución de ese proyecto hay alguna situación interna o externa que vaya a afectar la calidad de ese servicio,
tenemos que tomar las acciones preventivas y correctivas para, digamos, mitigar ese efecto sobre la calidad de ese producto. Ok, ingeniera, muchas gracias. Bueno, en segundo lugar, uno de los elementos más importantes para la ejecución óptima de los proyectos es la adquisición de recursos. Es imprescindible para la ejecución del mismo. Dentro de estos recursos encontramos empleados, instalaciones, equipamiento, materiales, suministros y entre otros. En tu experiencia, ¿cuáles son los recursos más importantes para el desarrollo de un proyecto? O si en algún proyecto en los que has estado ha corrido algún riesgo de ejecución por la falta de algún recurso. Bueno, digamos, la definición o la cuantificación de los recursos que se requieren para ejecutar un proyecto se debe hacer a través del plan de adquisiciones. Digamos, en cuanto a recursos técnicos, personal, suministro, cualquier elemento o material o insumo que se requiera para poder ejecutar de la mejor manera ese proyecto, se debe, digamos, establecer a través de un plan. Yo soy partidaria de que los proyectos son exitosos en la medida de que uno planifique de la mejor manera posible ese proyecto. Entonces, como todo proyecto, hay que tener la claridad de cuáles son los recursos que se requieren, además, digamos, la cantidad, el tiempo, o sea, en qué momento del proyecto yo tengo que adquirir ese insumo, y además de los riesgos que me puedan afectar la adquisición de esos recursos. Para el caso de las islas, nosotros identificamos, o he identificado en algunos proyectos, es el riesgo de digamos, del factor climático debido a la geografía de las islas, de que no es tan fácil adquirir elementos en las islas, cosas tan simples como algunos tornillos o una mesa de tales y tales características o un equipo de cómputo de tales y tales características. Cosas tan básicas que de pronto requiera un proyecto no son tan fáciles de adquirir en Providencia. Entonces, el factor tiempo influye mucho, digamos, en la adquisición de esos recursos, por lo cual en la planeación del proyecto se debe incluir, digamos, esos factores que puedan incidir en la adquisición de mis insumos o mis necesidades dentro de mi proyecto, porque me pueden incidir directamente en el tiempo del proyecto, en los costos, etcétera. Ok. Bueno, el desarrollo de un equipo es fundamental a lo largo de la ejecución de un proyecto. Comportamientos gerenciales por parte del director de proyectos como la comunicación abierta y eficaz, el desarrollo de confianza al interior del equipo, la gestión de conflictos de manera constructiva, entre otros, hacen que un mejor desempeño del proyecto. ¿Cuáles son los elementos más importantes para lograr una buena cultura del trabajo en equipo y un buen ambiente laboral pro desarrollo del proyecto? Bueno, yo considero que para que un equipo se pueda desarrollar de la mejor manera, debe haber primero un buen clima organizacional, un buen clima de trabajo. Debemos escoger, digamos, el personal idóneo también con ciertas capacidades que requiere el proyecto, con un perfil, el perfil indicado para poder también poder avanzar de la mejor manera en los proyectos. Por otro lado, considero que el gerente de proyecto o el director de proyecto debe, digamos, compartir el liderazgo con su equipo de trabajo. Digamos, la cabeza sola no puede trabajar. Necesariamente tiene que incluir a todos los miembros del equipo, desde el celador hasta el subgerente del proyecto debe ser parte, hasta el director, pues lógicamente el director, pero digamos todos los miembros del equipo que están por debajo del director, todos son importantes en la cadena digamos, de la ejecución del proyecto como tal. Entonces, el hecho de que el director resalte esas cualidades que pueda tener cada miembro de su equipo de trabajo, que lo haga ya sea de forma escrita, lo haga en reuniones de trabajo, mediante eventos, etcétera, donde él pueda reconocer ese trabajo y tener una buena comunicación
con su equipo, para mí es una de las herramientas más importantes para lograr el éxito de un proyecto. Muchas gracias. Bueno, ingeniera, hablando más del recurso de las personas, en el caso de cómo dirigir a un equipo, en tu experiencia, ¿qué técnicas o herramientas has desarrollado en los proyectos, teniendo en cuenta pues algunas que nos sugiere el PMI, o qué habilidades consideras que un director de proyecto debe tener para poder dirigir a su equipo de trabajo? Bueno, el director del proyecto primero debe tener experiencia, bueno, eso se va logrando con los años porque lógicamente, digamos, de las experiencias adquiridas que uno va mejorando su desempeño, el desempeño del director se aprende, digamos, con el tiempo. Entonces, digamos, de los fracasos que uno logra tener en otros proyectos, uno trata de que en el siguiente proyecto no se cometa el mismo error. Entonces, digamos, el director debe tener esa capacidad de poder discernir o digamos, aplicar, digamos, de las experiencias adquiridas la parte más positiva, ¿no? Lo mejor que haya sacado de esa parte, de la parte negativa. Lo otro es que él debe tener la capacidad de guiar a su equipo, de orientarlo, de que si el equipo tiene alguna duda, él puede pues darle la mejor orientación y integrarlos. Y también muchas veces el director no tiene, o sea, no ve quizás todos los, o no percibe los problemas que puedan salir de X o Y actividad o a futuro, y un miembro del equipo de trabajo puede identificar ese problema y llega al director y le dice, mira, señor director, vi que esto está ocurriendo, esto puede ocurrir. Eso es valioso, de que él integre también la opinión del resto del equipo de trabajo dentro del desempeño de su rol como director y dentro de la ejecución del proyecto. Y la actitud del director debe ser muy positiva, conciliadora, pues tratar de hablar de buena manera con su equipo de trabajo, trabajar en armonía, ¿sí? tener lógicamente una excelente comunicación con ellos, no dejar que los problemas avancen dentro del proyecto para buscarles una solución, tratar de solucionarlos en el momento y evitar de que eso pueda impactar, digamos, a futuro el proyecto de una manera más seria. Sí, así es. Bueno, ingeniera, ahora acerca de cómo gestionar las comunicaciones, quisiéramos saber en los proyectos en los que has trabajado, ¿cómo has llevado las comunicaciones a todas las partes interesadas? ¿Has identificado alguna mejora que puedas usar en proyectos futuros? ¿Y qué herramientas fueron las que consideraste que fueron las más eficientes en los proyectos desarrollados? Bueno, para tener una buena comunicación en el proyecto hay que primero identificar los interesados del proyecto. Sabemos que los interesados del proyecto son todas aquellas personas, ya sean internas o externas, que tienen algún interés en los resultados de la ejecución de dicho proyecto. Por ejemplo, si ejecutamos un proyecto de maricultura en Providencia, sabemos que uno de los interesados podría ser el grupo de pescadores, porque es un proyecto que va como dirigido a ese grupo objetivo. Entonces, digamos, esa comunicación hay que tenerlo tanto interno como externo, a través de reuniones de trabajo, correos electrónicos, comunicados, publicaciones. Bueno, externo, las publicaciones se utilizan más que todo para digamos, los clientes externos o la gente, los interesados externos, pero esas son las herramientas que a mí me han funcionado, y sobre todo la comunicación personal, ya sea reuniones entre uno o dos miembros del equipo del trabajo o varios miembros del equipo, sí, reuniones periódicas, buscando soluciones y tratando entre todos de pues, ejecutar el proyecto de acuerdo a lo planeado. Okay. Bueno, en el caso particular de implementar la respuesta a los riesgos, sabemos que implementar la respuesta a los riesgos es el proceso de implementar planes acordados de respuesta a los mismos.
el beneficio clave de este proceso es que asegura que la respuesta a los riesgos acordados se ejecuten tal y como fueron planificados, a fin de abordar la exposición al riesgo del producto en general, minimizar las amenazas individuales del proyecto y maximizar las oportunidades individuales del mismo. Bueno, por lo tanto, en los proyectos desarrollados, ¿qué acciones tendientes a identificar los riesgos inherentes en los proyectos que usted ha liderado, se han formulado planes detallados para dar respuesta a los potenciales riesgos identificados? Bueno, digamos, de acuerdo a mi experiencia en el sector público, existen los planes de riesgos, muchos en documentos, pero digamos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay riesgos, digamos, planes de riesgo que se crean a nivel institucional, pero yo considero que también debe haber planes de riesgos específicos para los proyectos que se desarrollan. ¿Por qué? Porque cada proyecto es específico, cada proyecto es diferente al otro. Yo no puedo homologar un riesgo, digamos, aquí en Providencia versus un riesgo en Bogotá. Pues ahorita hay un ejemplo de cómo era eso. Pues sí, uno puede tener como ideas generales. Hay riesgos que quizás son iguales para ambas partes, pero digamos hay riesgos particulares que se deben incluir, digamos, en esos planes, por lo que esas variables hay que identificarlas claramente. Yo considero que un buen proyecto no lo hace una sola persona, y esa identificación lo debe hacer todo el equipo de trabajo. Todos deben participar en la formulación no solo de los planes de riesgo, sino todos los planes que se requieran en el proyecto. Entonces, el plan de riesgos es uno de los más importantes que hay que desarrollar y además implementar. Saber qué hacer en el momento dado de que ocurra el riesgo, ¿no? Porque casi siempre pensamos que no va a ocurrir. Ok. Bueno, en cuanto a efectuar las adquisiciones, su experiencia, como hemos notado, ha sido en el sector público, y conocemos lo riguroso que son los procedimientos para la contratación estatal en comparación con el sector privado. ¿Considera usted que los procesos de adjudicación y contratación para la ejecución de los proyectos se hace acorde a los requerimientos reales de los proyectos? Bueno, en mi experiencia, digamos, la carga sobre el plan de adquisiciones de la entidad recae sobre el funcionario que se conoce como almacenista. El almacenista, en el caso de la entidad pública con la cual trabajaba, es el encargado de hacer el plan anual de adquisiciones. Pero este plan, digamos, todos los coordinadores de proyecto alimentan ese plan, pero pues estos planes a veces se improvisan porque los tiempos, digamos, que hay para hacerlo no es suficiente. Estas entidades públicas dependen de la gestión de proyectos o financiación que logran a través de proyectos financiados de orden nacional o internacional. Entonces, ese plan se va modificando. Digamos, el plan arranca en enero, pero en diciembre termina con un valor y una cantidad de necesidades o adquisiciones diferentes. Se va aumentando por lo general y termina con características diferentes. Digamos, al mes se va modificando ese plan. Entonces, creo que hay mucha improvisación en eso, pues por el mismo desconocimiento, digamos, que a veces tiene la misma entidad en cómo ejecutar un buen plan. Ese plan se debe hacer, para mi concepto, a través de reuniones de trabajo, donde cada coordinador o cada responsable de proyecto va alimentando, va diciendo, bueno, esta es la necesidad, esta es la posibilidad que yo consiga los recursos, etcétera, para poder hacer un plan de adquisiciones como mucho más real a las necesidades de la entidad.
Bueno. En cuanto a gestionar el involucramiento de los interesados, durante el desarrollo de los proyectos que usted ha liderado, ¿considera que la identificación de los actores ha sido fundamental y ampliamente participativa en pro de reducir la resistencia en la ejecución de los mismos proyectos? Como les dije ahorita, los interesados, creo que los proyectos han fracasado en cierta medida por una deficiencia en la comunicación con estos interesados, o los interesados no se identifican en su totalidad, o los que realmente son los reales interesados en el proyecto. O la comunicación con ellos se hace, digamos, a destiempo, por decirlo de cierta manera, ¿no? Digamos, empieza el proyecto y hago una reunión con los pescadores y hago la segunda reunión al finalizar. Eso no tiene sentido. Entonces, hay que tener una secuencia permanente de estar comunicándole a los interesados los resultados, los avances, porque los proyectos son dinámicos y también ellos pueden, digamos, sugerir algunos cambios y modificaciones mínimas que puedan ayudar también y a apoyar, o sea, digamos, a permitir esa aceptación o a incrementar esa aceptación de parte de ellos, porque se sienten partícipes e involucrados en la ejecución del proyecto. Bueno, una última pregunta. ¿Qué sugerencias nos haría usted con respecto a la dirección de proyectos desde el punto de vista de la experiencia del Project Manager? Bueno, yo creo que un líder o un gerente de proyecto debe tener, digamos, como ser humano, no debe cambiar esa esencia, no por el hecho de yo ser el director de un proyecto, yo debo creerme más o pensar que el trabajo de los demás no es importante. Yo creo que debemos aprender de todo. Nosotros como personas aprendemos de todos, o sea, cada persona que hace parte del proyecto, o de las experiencias también, cada cosa nos aporta algo para enriquecer nuestro trabajo como gerente de proyecto y poder mejorar cada día, digamos, ese desempeño como gerente y aplicarlo, pues mejorar nuestra capacidad gerencial en los futuros proyectos que vayamos a dirigir. Y aplicarlo, eso también se puede aplicar a la vida personal de cada cual, ¿no? Todo esto nos sirve para ser mejores personas cada día. Bueno, ingeniera, muchas gracias por su tiempo y sus aportes. Estos han sido muy importantes en pro de validar la pertinencia y eficacia de los procesos de ejecución del proyecto de la guía del MP Book. Entonces, muchas gracias. Los invito a leer la guía del MP Book. Vale, muchísimas gracias, ingeniera. Bien interesante esa guía. Muchas gracias.